bueno. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? 8 de la mañana con 3 minutos. Esto lo giramos, ahí está mejor. ¿Cómo está, Consuelo? Muy bien, muy buenos días. Recuerda la hora siempre, porque los que nos ven en streaming, más rato. Sí, hay que decirle que son las 8 de la mañana 3 minutos. Sí, que es el 21 de marzo. Es el 21 miércoles de marzo. 21 de marzo. Oye, técnicamente se instaló el empieza, otoño. Sí, ahora, pero Partió parece que había ayer. empezado ayer. Sí, se Partió adelantó. ayer. Que empezó ayer. Se adelantó. Se vino antes. No, pero se adelantó respecto de sí, que esta cosa respecto que a las fases esta cosa que no lunares, logra sí. entender de la astronomía. Sí, a mí me queda grande, son te unas digo. horas, entonces, Sí. pero parece que no es lineal, digamos, o sea, no No. es que los minutos que nos sobraron. Me queda como Poncho, lo único que sé es que lo leí, que se adelantó Yo también. el otoño. Yo No sé- me yo- preguntes por qué, porque me queda inmenso, inmenso. Y hay unas fotos tuyas con Poncho dando vuelta. A propósito Yo de me uso queda poncho. como Poncho. Yo en Usa el poncho sur, y boina. en el sur uso poncho, Sí. obvio. Ya, pero Pero ¿por qué esto instalado el otoño. aquí? Muy bien, muy Definitivamente. Y Ya mañana, era ¿Y hora. mañana Matías viene con Poncho? Ya era Esa es hora. la... bien. No, en el sur, hombre, No. aquí estamos en la calle Santa María, en Ahora, Providencia, Matías Santiago. del Río, todo es relativo. Todo es relativo. Yo durante muchos años iba a todas las... ¿Viniste con Poncho Duna? Yo practicaba... No, a Paduna no. Durante muchos años iba una o dos veces al mes a Iquique. Ya. Entonces, cuando la gente me preguntaba si iba al sur, yo contestaba que no, que iba a claro, Santiago. Claro que sí, por supuesto. Que iba a Santiago. Y ya, si me volvía al sur, le decía, no, vuelvo a Santiago. Oye, Entonces, Oye, todo es relativo. ¿puedo partir con una noticia como de último minuto por supuesto, el programa? por Si alguien supuesto. había Sí, estado bien fuerte, siguiendo... Sí, no sé si habían estado siguiendo esta serie como de cartas bomba y de pequeñas bombas que desde el 2 de marzo ya habían muerto 2 personas, mucha gente herida, paquetes que llegaban, todo esto en Texas, ya en Austin, y a esta hora se está informando que quien podría ser responsable se suicidó. Básicamente, que se hizo volar en 1000 pedazos dentro de su auto cuando era perseguido por la policía. Esto lo están informando a esta hora las autoridades en una interestatal 35, justo al norte de la ciudad de Austin. Así que, bueno, veremos, porque era un caso que la verdad es que si uno ve el mapa, eran 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 atentados con estas pequeñas bombas desde el 2 de marzo pasado, y bueno, tenía a la policía de cabeza, recordando además casos antiguos como el Luna Bomber. Pero bueno, veremos durante el día qué sucede con esta historia. Oye, me dijeron entonces, que Netflix quién era la persona y si efectivamente era quien estaba poniendo las bombas. Me dijeron que en Netflix hay una serie o un documental sobre una bomber muy bueno. No sé ni cómo se llama, pero me dijeron que hay algo... No es así, no sé. No, esa es una bomber, No. sí. Me dijeron que era muy Oye, interesante. A mí me tiene consternado porque anoche vimos las noticias, Consuelo, estuve leyendo un poco más que la muerte de Sudán. Perdona, se llama Manhunt, una bomber, que Manhunt. es de Discovery, Perfecto. Discovery. una serie. Muy buena. La muerte de Sudán. Estos son hitos históricos en la línea del tiempo. La extinción de animales. Cuenta que en Sudán. Digamos. Sí, va para allá hoy. Por eso Allá. me estoy perdiendo la contextualización. Estas cosas como que hoy las pasamos con una noticia. Decía, se acabó el país. No me Sudán es enteré. el nombre propio del último macho que queda, del cual hay registro. En todo el planeta se terminaron, esa es la noticia, así que eso es breaking news. Se acabó la posibilidad de que sigan existiendo rinocerontes blancos. Alguien dirá, ¿qué le importa el rinoceronte blanco? Bueno, a varios nos importa, sin ser yo animalista, sin ser particularmente conocedor ni nada, pero es angustioso porque son cosas que... Bueno, yo entiendo también que el ciclo de la naturaleza, la vida, que ha habido muchos animales que se han ido terminando por distintas circunstancias, porque no se adaptan, en fin. Pero igual son hitos que quedan en la historia, que hoy pasan las noticias coladas, aunque no tan coladas, y lo tuvieron que sacrificar. Esto fue una eutanasia, porque estaba en condiciones físicas francamente deplorables. Él vivía en una reserva en Kenia, se llamaba Sudán el animal, pero en Kenia tenía 45 años. En el centro de conservación, hoy Pejeta o Pelleta, no tengo idea cómo se pronuncia, en Kenia, y se terminó la posibilidad de seguir con los rinocerontes blancos. Quedan 2 hembras, que son además, eran hija y nieta de Sudán, pero yo lo encontré muy triste porque es como, listo, fue. Solamente de aquí en adelante en los libros de historia o en los libros de
de animales, en las enciclopedias, y ya fue. No se van a poder ver más, ahora falta esperar, sentarse a esperar, como en la estación del tren, a que se mueran los dos que quedan vivos, porque no hay posibilidad de que exista un tercero. Es tristísimo, ¿no? Hoy me estoy yendo en bola. ¿No? Es tristísimo. No, sí. Vaya. Sí. Son las 8 de la mañana con 8 minutos. Transantiago, qué mala palabra. Qué compleja palabra. Ahora, qué difícil a esa palabra darle un valor. Darle un valor. Porque algunos expertos dicen que el Transantiago de hoy es, y no son pocos los que dicen que es el mejor, ¿te acuerdas, Consuelo? Estaba hablando con unos expertos anoche, sí. Es el mejor sistema de transporte de Latinoamérica, pero decir eso ya parece una herejía. Sí, a mí me dijeron lo mismo hace relativamente poco tiempo, y tú sabes que el único elemento complejo era lo que eventualmente apuntaba a resolver la nueva licitación, que es el deterioro del material. O sea, ¿por qué no es un servicio valorado, etcétera? Por el estado deplorable en que se encuentran las micros, por lo tanto la incomodidad interna, el frío en invierno, el calor en verano, la suciedad, un nivel de falla que es mucho más allá del que la licitación aceptaba, etcétera, etcétera. Entonces, en términos de cobertura, en términos de precio, era que no en términos de precio, a pesar de que es caro, pero era que no en términos de precio, si tiene un subsidio brutal año a año, digamos, etcétera, sería un sistema que habría, comillas, pasado la barrera de la madurez. Es lo que te dice la gente seria que entiende el tema, te dice, pasó la madurez. Pero, y ya hoy día es un sistema que está funcionando. Pero nadie puede decir que un sistema está funcionando cuando te encuentras con un bus articulado en que la joroba del medio topa en el suelo, en que... Cochino rayado, las latas desarmadas. Las latas desarmadas. O sea, no invita a bajarse del auto. O sea, yo uso poco, pero una vez por semana ando en Transantiago, y cada vez uno se encuentra más con que los asientos no hay donde sentarse. O sea, de verdad es un asco. Entonces, esa sería la variable. Entonces, ¿eso cómo se resuelve? Con una nueva licitación que establece mayores obligaciones respecto al material rodante, corrige algunas situaciones, etcétera, etcétera. A ver, un par de datos básicos. Sí. Aquí es una licitación que se estaba estudiando hace 2 años, donde correspondía renovar la mitad de la flota, 1.800 micros, y no era para todos los operadores que estaban, era para algunos de los recorridos, 191 recorridos, el resto se les alargaban, correspondía el 2021, y tenía varias transformaciones, entre ellas que las unidades, o sea, la zona de la ciudad que te toca, básicamente se dividía. Hoy en día eran 4 y se aumentaban a 6, de las que tocaba licitar, digamos. Y además se modificaba, lo que es una de las grandes críticas que hace la ministra Hutt, la manera en que tú calculas el pago que corresponde, si era por kilómetro, si era por pasajero, y también cuáles son las multas, cuáles son los incentivos que les pones, cuáles son las multas y cuáles son los ingresos asegurados también que le das al sistema. Y todo esto en un contexto de nuevas líneas de metro, que los expertos aseguran que es uno de los grandes problemas. O sea, para la ciudad es fantástico, pero para el negocio de las micros, evidentemente que es un problema, porque ¿cómo le pagas tú y cómo aseguras la participación de los actores y que quieran entrar si estás haciendo cada vez más líneas de metro? Evidentemente se demoran mucho tiempo las líneas de metro, pero hay varias que van a estar entrando en operaciones, nuevas carreteras también dentro de la ciudad, qué sé yo, Vespucio, que van a estar entrando en operaciones a la mitad de los 10 años que se estaba planteando esta licitación, por ejemplo. La rigidez, Consuelo, tocaste un punto interesante, que la ministra los esbozó, que es de la rigidez o la falta de flexibilidad, que es lo mismo. Porque, claro. Bien, Matías, bien, muy bien. Es verdad. Yo soy muy pedagogo. Ustedes amanecieron insensibles con los animales, insensibles con la pedagogía y el aula. Qué terrible. Bueno, decirles que el problema de esta rigidez que estaba planteada es que si tú haces contratos hace 10 años y aumentan las líneas de metro, ¿qué te haces al año 6, al año 7? Con esa tremenda inversión y ese tremendo subsidio público que tienen? Entonces la alternativa era decirle, mire, nosotros vamos a ir bajándole el subsidio en la medida que vayan apareciendo las líneas de metro. Si tú lo planteas antes y tú quieres participar en esas condiciones, muy bien. El problema es que no solamente, o sea, tienes que considerar la tremenda inversión en material, en buses.
Entonces, no solamente yo puedo decir, mire, yo planifico mi negocio en vez de a 10 años, ya ok, lo planifico 4, 5, 6 o 7. El problema es que no me exija entonces comprar hoy día una flota de 2.000 buses porque yo tengo que pagarla en 10 años. Para 5 a mí no me funciona. Entonces, no es tan, me imagino que debe ser de una complicación de aquella, no es tan fácil, es difícil, no se ríe, afinar el No, y yo te agrego un elemento adicional que no sé si estará en el elemento de la decisión. Y después la sorpresa a partir de lo que afirma el Diario Financiero hoy día y que era algo que se había escuchado. Pero lo primero, también hay un tema. Nosotros estábamos, esta era una licitación en que había un 20% se pedía un 20% de buses no contaminantes, de energías renovables. Pero era básicamente una matriz de transporte de combustibles fósiles. Todavía, ojo, claro, con el avance que hay en la fotovoltaica, con el avance que hay en la construcción en el diseño y elaboración de baterías, uno podría llegar a la conclusión de que cerrarse por 10 años, si en 3 o 4 años más podemos tener tecnología. Miremos la tasa de crecimiento de la energía fotovoltaica, por dar un ejemplo. Acordémonos que hace 6 o 7 años decíamos que la fotovoltaica o la eólica nunca iban a ser rentables por los factores de planta. Entonces, cerrarnos a eso, una realización a 10 años, con una matriz fundamentalmente fósil, yo diría que también era un problema adicional. Ahora, lo sorprendente, en un minuto, es que un planteamiento que tiene que ver con este tema del metro y todo lo demás, es la lógica de que, curiosamente, un gobierno de derecha estaría planteando mucho más Estado en el transporte público, con la participación de la empresa de ferrocarriles del Estado. Las dos empresas de transporte que tiene el Estado son ferrocarriles y metro. Y la lógica sería incorporar, y ahí encarce un poco lo que tú planteas, porque en el fondo meto al metro como actor. Entonces el metro y su desarrollo futuro engancha con la manera en la cual se administra el transporte público. Entonces, yo creo que ahí hay una serie de elementos novedosos, pero claramente aquí lo que va a haber es un conflicto político, y lo que ya se está planteando, veíamos a la exministra Tapia, que planteaba que básicamente este gobierno era un improvisador, etcétera, etcétera, básicamente los mismos argumentos que usaba el gobierno actual para dejar en veremos la licitación. Yo creo que había muy buenas razones para detenerla, y creo que, como también había buenas razones para mantenerla, el ancho camino del medio siempre me ha quedado muy cómodo, pero hay un montón de factores. Ahora, lo sorprendente es el tema del rol del Estado. Sí, claro, que lo que se está planteando es si eventualmente el mismo Estado podría comprar los buses para poder, porque vas a tener que alargar la licitación de algunas unidades de negocio que están actualmente. Bueno, por otro lado, además todavía hay en el Tribunal de la Libre Competencia 2 de las 6 unidades de negocios que estaban en la licitación que se declaró desierta en el día de ayer, que estaban suspendidas aún. Sí. Habían 4 que le habían dado el vamos, pero 2 que estaban suspendidas. Por el requerimiento ante la Fiscalía Nacional Económica. Por el requerimiento del verano, que había sido un tremendo problema para el anterior gobierno, así que eso también hizo que el gobierno actual decidiera suspender. Pero evidentemente, como dice Nico, hay una necesidad de renovación de flota de todas maneras. Tú no puedes empezar un proceso de licitación con todo lo que eso demora, por muy experta que sea la ministra Hatt, que a todo esto descartó que ella hubiese estado con Turbus asesorando específicamente en el tema de participar en la licitación. Ella dijo que era asesora, pero no en materia de la licitación. Pero evidentemente que el gobierno, mientras hace las nuevas bases y define la nueva manera en que va a operar, y que se dice desde la campaña, el nuevo transporte público bajo el gobierno de Sebastián Piñera, tiene que hacerse cargo de renovar material, porque hay material rodante. Eso es para los trenes, porque los trenes tienen material fijo, material rodante. En las micros todo es material rodante. Todo es material rodante. Así que es una redundancia. Sí, pues. Con el profesor del Río. No, pero es que de trenes... Ya. De trenes, hablemos de trenes. Bueno, la cosa es que hay que renovar de todas maneras las micros.
sea como sea, como Sí. se defina esto. Claro, y ahí el punto está en el costo de la tecnología, si efectivamente se amortizan en 10 años, se amortizan en 3, si eso significa que es un poco más caro, eso significa que es un poco más barato. Ahora, lo curioso es que volvimos, hay una lógica, aquí esto es semipolítico, hay una lógica... de retroexcavadora. Ayer Gómez Lobo habló de la retroexcavadora. Y por ahí veo Melo, el ex subsecretario, dice que esto es ideológico. Para novedad de los clásicos. Eso lo decía Miguel de Unamuno. Sería el profesor interesante. Vergara. Sería interesante. No, yo no veo un clivaje ideológico en Yo para esto. nada. Veo un No, clivaje pero sí respecto. lo que se está planteando. Sí, sí, po. Claro. Porque justo lo que hablábamos, acá no es Estado o no Estado. O sea, tenemos eventualmente a un gobierno de derecha planteando un rol más activo del Estado en la reorganización del sistema. Ahora, yo creo que sí es político, porque es terminar de asumir que el Transantiago, tal como fue modelado inicialmente, no funcionó. Quizás hubiese funcionado, y ese es un punto político respecto al gobierno de la concertación, de Lagos, Bachelet, en fin, Bachelet 1. Quizás hubiese funcionado si es que se hubiese hecho a tiempo y el orden de los factores altera el producto. Si hubiesen estado listos los corredores, en fin, si no hubiese sido con un Big Bang, sino de a poco, así un poco como estamos viendo en la reforma educacional, ¿verdad? Ir probando por zona. Pero bueno, no fue así y vimos finalmente en que, no solo en la mala palabra, en que se convirtió Transantiago, sino en un sistema que no está a la altura de lo que necesitan los santiaguinos en una ciudad tan gigantesca, donde hay que andar tanto rato arriba de la micro. Las personas 1 hora y tanto arriba de esas micros, ¿no? Y más también, y mucho más también. Claro. 8:19, estás en Duna, hablemos en off. Ayer, el ministro del Trabajo, Nicolás Monkeberg, en una entrevista en una radio amiga. Tele 13 Radio. En Tele 13 Radio. Uno debería decir en una radio enemiga, ¿o no? Sí, Cuando pues. es la competencia. Todo el resto son. Todo el resto. Son, Todos los demás. No. No. Una radio en la que tenemos grandes amigos. Eso es Ahora, súper, eso es verdad. ahora tú sabes que en esto, como en la guerra y en el amor, todo es válido, entonces hay amistades que se suspenden, digamos. Que se suspenden, no desaparecen. Se suspenden en determinadas circunstancias. Pero en fin. Oye, pero ayer en una entrevista en Tele 13 Radio, el ministro Nicolás Monkeberg, dicho sea de paso, contestando una pregunta, se refiere al tema previsional. Y plantea que antes de agosto era un proyecto de ley, luego en otras entrevistas también consultado habla de la necesidad de incluir, de meterle competencia, etcétera, etcétera. Yo entiendo que básicamente el ministro, y de hecho antes del Consejo de Gabinete la semana pasada, Nicolás Monkeberg en varias oportunidades en 2 o 3 entrevistas había referido al tema previsional y lo había puesto como el top one de su cartera. Yo entiendo que dentro de la definición que se ha planteado en el gobierno, el tema previsional no es el top one no está entre las prioridades, en general, ni de la cartera del trabajo, y que un elemento muy relevante para la cartera del trabajo es resolver las situaciones derivadas del Código del Trabajo, es decir, de la reforma laboral. Pero en ese sentido es una pega muy difícil, muy compleja de hacer, con poca viabilidad política. Y la visión que hay desde el equipo político del gobierno, desde la moneda, es que meterse en el tema previsional también tiene una cantidad de riesgos brutales, dado que la discusión se convierte en sí AFP, no AFP. El ministro, que en el fondo, insisto, no tengo la impresión que él haya puesto el tema, sino que se lo pone y él contesta, entra en una materia que al gobierno no le queda cómoda. Entrando al gobierno en esta materia, él opta de nuevo por el ancho camino del medio, y es decir, siga AFP, metámosle competencia, y habla de un punto del cual se ha discutido mucho, informes de Salvador Valdés, de Clapes, de un montón de gente que plantea esta necesidad de incluir competencia. Pero tengo la sensación que aquí lo que hay es un tema que, por cierto, es muy candente, pero no creo, puedo casi asegurar que no está entre las prioridades del gobierno. Y el punto novedoso es que dice que no es la competencia respecto de la cotización adicional que plantea la reforma provisional, sino que es competencia con nuevos actores para el 10% obligatorio. Para tener referencia un poco a lo que pasa con el APB. Sí, en el APB sí que participan compañías de seguro, administradores de fondos, AFP,
Y el ministro hace una frase que es la cual yo quiero partir esta pregunta. Claro, a nuestro invitado, Nicolás Monkever, dice en Diario Pulso hoy: no estamos por consolidar el monopolio de unas pocas. Y Fernando Larraín, que es el gerente general de la Asociación de AFP, dice: de las pocas. Monopolio es cuando existe un actor. Acá hay 6 actores. Fernando Larraín, bienvenido a Hablemos en Off. ¿Cómo estás? Hola, Matías. Muy buenos días. Hola, Nicolás. Hola, Consuelo. Hola, buenos días. Bueno, está planteada la pregunta, monopolio, tú dices que no es monopolio, pero vamos al fondo también, que es lo que nos interesa. A ver, sí, efecto, o sea, en términos de forma, monopolio se usa cuando hay un solo actor. Sí. Y en el tema previsional acá existen 6 actores que tienen distinta rentabilidad, distinto precio, distinto servicio y que compiten diariamente. El año pasado se transfirieron más de 600.000 cotizantes de una AFP a otra. ¿En qué otros sectores, en el gas, en telefonía, en bancos, se cambia la cantidad de gente que se cambia? Entonces acá se ha instalado una percepción de que la solución a las pensiones pasa por más competencia. Y la verdad es que bienvenida la competencia, no hay ningún problema, se generan espacios de eficiencia, pero el cambio radical en pensiones no va a venir porque hayan más o menos AFP, no va a pasar por esto. Uh-huh. Tengo la impresión, Fernando, que el ministro del Trabajo, Nicolás Monkever, cuando habla de la posibilidad de incorporar otros actores para la administración del 10% voluntario, obligatorio, fue como un golpe, pero luego cuando sale a precisar, en realidad lo que dice es: vamos a impulsar mayor competencia en el mercado de la administración de los fondos previsionales, con un solo requisito, que todos lo hagan bajo las mismas reglas, bajo las mismas regulaciones y en igualdad de condiciones. Entonces lo que está diciendo es que pueden entrar más AFP, que es lo mismo que tenemos ahora, ¿no? O sea, al final como que dijo una cosa, pero se mantiene la figura del giro único. Claro, o sea, si se mantiene el giro único, bueno. Como la pregunta de fondo ahí, Consuelo, es ¿en qué cancha se va a jugar? O sea, se va a jugar exactamente en la misma cancha de hoy día, porque hoy día las compañías de seguro y otros actores pueden tener AFP. Y eso pueden tenerlo perfectamente y por alguna razón algunos deciden tener y otros no tienen. Ahora, podría ser también que la cancha o las reglas en las cuales se van a jugar sean distintas, y eso sería un cambio completo en el fondo al decreto ley 3.500, a cambiar el giro único y abrir temáticas que tienen que ver con temas de conflictos de interés y con otras cosas que se abren en la discusión. Entonces sería bueno precisar que efectivamente nosotros estamos totalmente convencidos que la competencia es buena, genera niveles de eficiencia, etcétera, pero también sería bueno saber en qué tipo de cancha se va a competir, porque al final del día, acá el debate completo, más allá de si es más AFP, menos AFP, el debate tiene que ser mejorar las pensiones, y yo creo que en ese sentido el ministro llegó con un tono muy dialogante, que nos parece muy acertado. Incluso hoy día recibe a la coordinadora No Más AFP, que nos parece muy bien que se puedan dialogar con distintos, porque lo que necesitamos es que Chile haga una reforma al sistema de pensiones, y mientras más consensos se puedan hacer desde distintos actores, mejor la reforma que vamos a tener para los trabajadores de Chile. O sea, sienten de todas maneras que las reglas podrían cambiar, que cuando dice las mismas reglas y los mismos requisitos para todo, pero pueden ser nuevas, pero pueden ser las mismas reglas, pero nuevas reglas. Exactamente, porque bajo las mismas reglas, hoy día hay licitaciones, pueden entrar nuevos actores. Entonces, si es mantener las mismas reglas, efectivamente el espacio para que haya competencia existe. Acá se ha instalado la sensación de que, uno, no existe competencia, y dos, que las AFP son caras. Y cuando uno mira en todos los estudios internacionales, las AFP no son caras en Chile, y lo segundo es que existe competencia. Aquí lo que tenemos que hacer es que efectivamente tenemos que generar mejor eficiencia, hay que elevar los estándares en servicio y en muchas otras cosas. No se puede trabajar. La mayor competencia no necesariamente va a implicar que todos los precios bajen. En Australia hay más de 300 administradoras de fondos de pensión, y los precios del sistema australiano son casi 2 veces los precios del sistema nuestro. Fernando, no es que quiera hacerlo pelear con el ministro del Trabajo, pero bueno, la verdad que sí quiero hacerlo pelear. Pero a mí, la verdad que me sorprendió mucho, y está, sobre todo cuando lo ratifiqué en la entrevista que publica Diario Pulso, el que el ministro hablara de monopolio. Porque yo le había escuchado a Felice y Forrado hablar de monopolio, le había escuchado a la coordinadora No Más AFP, le había escuchado a Mesina, le había escuchado al Frente Amplio hablar del monopolio. Entonces me parece curioso, digamos, que hable de monopolio el ministro del gobierno, Sebastián Piñera. A mí también me parece curioso, y yo creo que en el debate previsional, si algo aprendimos en estos ya casi 2 años y medio de este debate fuerte, es que es fundamental cuidar el lenguaje.
y acá no hay que instalar ideas respecto de algo que no es así. Si aquí no hay un monopolio, hay varias AFP, claro, se habla del monopolio de la AFP, pero uno podría hablar del monopolio de cualquier mercado. Entonces, a mí también me preocupa que se haga se use un lenguaje inadecuado para referirse a un sistema en donde hay mucha competencia. Si hubiera monopolio, no podrían haber diferencias de comisiones como las hay, o diferencias de servicios como las hay. Cuando se habla, el ministro enfoca en el 10%. Esto, o sea, y aquí de nuevo entramos en la especulación, ¿implica que el gobierno está renunciando al aumento de cotización? No, lo que yo entiendo es que el gobierno en su propuesta del gobierno es aumentar un 4%, de la cotización, o sea, pasar al 14%, y cuando abre la puerta de la competencia el ministro está diciendo que se compite sobre el 14%, no solo sobre el 4%. Y yo es la misma interpretación que tengo, pero como ayer solo habla del 10%, y no habla del total. El 4 se da por hecho que va a ser competitivo, ¿no? Claro, yo me imagino que lo dan por hecho, pero yo me imagino que están hablando del 14, no del 10. O sea, esperemos, ¿no? Sí, es que sería muy ridículo. Sería muy ridículo hablar del 10 nomás. Esperemos que sea así. Exactamente. Cuando se refiere que compitamos pero todos en la misma cancha, estamos dando demasiadas cosas por sabida. ¿Por qué no nos explica a todos cuáles son las canchas distintas en que juegan la AFP a otros actores de un eventual mercado competitivo? ¿Cuáles son esas diferencias? Yo creo que hay dos cosas que son fundamentales. La primera es que acá hay un marco regulatorio en el cual están las AFP. Las administradoras de fondo de pensión no pueden invertir en cualquier activo, no pueden comunicar a sus afiliados lo que quieran. Hay una regulación muy estricta respecto de lo que pueden y no pueden hacer las administradoras, y hay una superintendencia que los regula. Y lo segundo es que las administradoras de fondo de pensión son de giro único. Eso significa que las administradoras solo pueden recaudar las cotizaciones, invertir esas cotizaciones con ciertas leyes y pagar pensiones, pero las administradoras no pueden, por ejemplo, ofrecer crédito, ofrecer ventas atadas con otros productos, comunicar a sus afiliados y decirle, por ejemplo, a los afiliados, oiga señor, mira, va a pasar algo, entonces cámbiese de fondo. Hay muchas cosas que las administradoras no pueden hacer para proteger el giro único, y yo creo que eso es algo que ha permitido que el sistema resguarde los fondos de los trabajadores, porque acá si hay algo que no ha pasado es que no han habido hechos ni de pérdida de recursos, por ningún motivo temas de corrupción. Entonces se ha permitido que los fondos de los trabajadores hoy día se hayan más que triplicado en sus cotizaciones con la rentabilidad. Ya, el temor que tienen ustedes es que si se abre la competencia, se abra gente que no necesariamente tiene giro único. Gente, me refiero a actores. Efectivamente, ahora el temor no es un temor por competencia, Matías. Entiendo. El temor es un temor por la protección de las pensiones. Muchas veces cuando se abre esto, lo que termina pasando es que cuando yo dejo de lado el giro único, puedo ofrecer productos con venta. Fernando, antes que la Consuelo que te va a hacer preguntarte una cosita. Y si se... Déjalo que termine lo que está diciendo, ¿verdad? Es que sobre el mismo punto. El tema atado. ¿Y qué pasa si a las AFP se le amplía el giro en vez de aceptar solo con giros únicos? Sí, podría ser también. O sea, si efectivamente la cancha cambia a mover el giro único, las administradoras podrían empezar a ocupar marcos de distribución o comercializaciones diferentes con sus casas matriz y con otros actores, y eso podría eventualmente también generar otros espacios de competencia. Eso también podría pasar. Ahora, ¿eso va a significar que las pensiones mejoren? No. ¿Eso va a significar que bajen los precios? Puede ser, no necesariamente va a ser así. Y recordemos que la baja de precios no necesariamente implica mejorar las pensiones, dado que lo que ocurre es que hay más disponible el sueldo para el afiliado, pero no necesariamente hay más monto cotizado. Digamos. Exactamente. Se supone que la baja de precio va a hacer que las personas lo que ahorren lo que ahorren en comisión lo van a cotizar, y la realidad es que esto no va a ser así, va a ser más sueldo líquido. Muchas gracias, Fernando Larraín, gerente general de la Asociación de AFP. Hoy día se junta entonces no más AFP con el ministro. Ustedes ya pidieron reunión con él a través de ley del lobby. ¿Les dieron fecha ya? No nos han dado, pero probablemente nos van a dar. El espíritu dialogante de este ministro y del gobierno, suponemos que hay que juntarse con todos los actores, y aquí per se no debiera haber veto a nadie. Igual es curioso que reciba no más AFP antes que a las AFP. Sí, yo creo que son no sé, a lo mejor se llama política. A lo mejor alguien llamó político, el mundo ha cambiado también y nos parece muy bien, no estamos sentidos ni mucho menos, nos parece bien que el ministro pueda recibirlos a todos mientras que los reciba, el orden da un poco lo mismo. Muy bien, Fernando Larraín, muchas gracias por atender el teléfono. Gracias a ustedes, que estén bien, chao.
Es impresionante cómo la digitalización avanza. Vean ustedes lo que hizo BBVA, que cuenta con una modalidad que permite a los no clientes, sí, a los no clientes, a revisar si tiene un crédito de consumo preaprobado. Descargando la aplicación del banco encuentra más información en bbva.cl. BBVA, creando oportunidades. Si eres heavy para ver series, usa Heavy tu internet con fibra Movistar y Smart Wi-Fi. Contrata tu trío hogar con Movistar Play para que veas tu televisión donde quieras por 34.990 pesos mensuales. Más información en movistar.cl. Movistar, elige todo. Pensando en digitalizar tu empresa, conoce ISER Chile, firma y facturación electrónica, contratación remota y biometría facial, entre otros servicios, para potenciar tu negocio. Contacta a ISER al 236-07175 o ingresa a www.e-medioserchile.cl. ISER Chile, con respaldo de la Cámara de Comercio de Santiago. Para crecer en una empresa es clave tomar buenas decisiones. Tú que ya estás ahí, haz lo mismo con tu bono. Inviértelo en depósitos convenidos con la Reinvial. Infórmate como en lareinvial.com y asesórate por expertos. En marzo, súbete a tu próximo Volvo con los espectaculares precios en todos sus modelos 2018. Además, hasta el 31 de marzo puedes obtener tu permiso de circulación completamente gratis. Aprovecha y cotiza tu próximo Volvo en volvocars.cl o en su red de concesionarios. Volvo Innovation Made by Sweden. Descubre una casa donde los espacios no tienen límites y disfruta de la mejor vista de la dehesa. Casa híbrida, de Vista Los Bravos. Un condominio de solo 18 exclusivas casas de 233 a 315 metros cuadrados en terrenos de hasta 1.100 metros cuadrados. Conoce a los nuevos pilotos y sorpréndete. Socobesa, todo es diseño. Contrata tu seguro obligatorio y te regalamos un pack de 4 tuercas para las ruedas del auto. A ver, entonces compra tu seguro obligatorio Consorcio y estarás ayudando a los niños de Cuaniquén. Ahora sí, compra hoy tu SOAP 2018 desde la aplicación Consorcio. Es más simple y además de estar protegido, estarás ayudando a los niños de Cuaniquén. Consorcio, tu vida es lo que nos mueve. Él es Luis Cisternas. Hace 14 años no volvía a Viña del Mar. Él ha cambiado, pero no tanto como su ciudad. Viña ha cambiado mucho, con el paso del tiempo ha ido progresando. No es la ciudad que yo dejé, es totalmente diferente, es mucho más moderna. Cuando la ciudad progresa, progresamos todos. Por eso los constructores trabajamos para impulsar el desarrollo del país. Cámara Chilena de la Construcción. Obra de constructores, obra de todos. Porque es tu futuro. Elige Habitat, la AFP número 1 en rentabilidad en los últimos 15 años y además en el 2017 en todos los fondos. Habitat, consistentemente entregando la mejor rentabilidad para tu pensión. Compruébalo en www.afphabitat.cl. Infórmese sobre la rentabilidad de sus fondos de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl. Hay cosas difíciles de creer, como... Ya, el lunes parto la dieta. Pero hay otras que sí puedes creer, como el crédito de consumo preaprobado que puedes pedir en BBVA sin ser cliente. Créelo. Bajando la app BBVA Chile puedes descubrir si tienes un crédito preaprobado y solicitarlo en cualquier sucursal, solo con tu huella digital. BBVA, creando oportunidades. Otorgamiento de crédito sujeto a aprobación del riesgo comercial del cliente. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en swif.cl. Hoy, tu banco está en una pantalla, tus amigos en grupos de WhatsApp, tus series favoritas en Internet, tu currículum en LinkedIn y tu empresa está así de actualizada. Bienvenido a ISER Chile, pioneros en soluciones innovadoras. Factura electrónica, contratos laborales electrónicos, firma para impuestos internos. Es más fácil de lo que crees. Optimizas tiempo y ahorras costos con el respaldo de la Cámara de Comercio de Santiago. Visítanos en isertchile.cl o llámanos al 2360-7175. ISER Chile, cero papel, cero problemas. Puedes escapar de marzo y avanzar más rápido. Puedes escapar de marzo y llegar hasta donde quieras. Puedes escapar de marzo y manejarlo a tu antojo. Escápate de marzo en tu próximo Volvo. Aprovecha los espectaculares precios en todos nuestros modelos 2018. Cotiza en volvocars.cl o en nuestra red de concesionarios. Volvo. Innovation made by Sweden. Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna. Con
con la app Consorcio puedes manejar sabiendo que tienes la ayuda que necesitas, porque puedes pedir asistencia 24/7, seguir el móvil por GPS y hacer el denuncio de tu siniestro en donde estés. Descarga hoy la app Consorcio. Esta sí es noticia. Arrienda en Semana Santa o tu próximo fin de semana. Y además hay tantos fines de semana largos este año. Pero eso parece que se van a acabar. Bueno, no sigamos con eso. Bueno, retomo la idea. Vamos. Arrienda en Semana Santa o tu próximo fin de semana y aprovecha la tarifa súper rebajada de Hertz Rentacar desde 23.900 pesos diarios. Sácale el jugo a tu descanso porque además acumulas millas Latam Paz. Haz tu reserva en hertz.cl. Si la ciudad progresa, todos progresan. Por eso los constructores de Chile trabajan día a día para seguir aportando al desarrollo del país. Cámara Chilena de la Construcción. Obra de constructores, obra de todos. ¿Sabías que hay una AFP que es número 1 en rentabilidad en todos los fondos? En los últimos 15 años, AFP Habitat ha entregado los mejores resultados en 15 años y en 2017. Porque es tu futuro, elige Habitat, consistentemente entregando la mejor rentabilidad para tu pensión. El programa Pro Deporte de Clínica Alemana ofrece un chequeo preventivo a valor preferencial con 50% de descuento diseñado para evitar lesiones o condiciones médicas que afecten el desempeño deportivo. Válido hasta el 30 de abril. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana. Son las 8 de la mañana con 38 minutos. Y el tema Facebook, el que tiene a muchos, en muchas partes del mundo, muy consternados por un tema que de alguna manera se esboza en columnas, en entrevistas con expertos y tiene que ver con entrega de datos muy privados de usuarios. Esto ha hecho que caiga muy fuerte la acción de Facebook, probablemente usted conoce la historia, la hemos narrado aquí en distintos espacios de la radio, y además que al fundador de Facebook lo están citando a enfrentar a tribunales o a la Eurocámara para que explique qué es lo que pasa allí. Entonces es un tema que va más allá de Facebook, sin lugar a dudas, Consuelo. Estamos con el director de estrategia de Creative Commons, integrante también del directorio de la ONG Derechos Digitales, Claudio Ruiz. Bienvenido, gracias por venir. Claudio, hola, buenos días. A ver, Claudio, ¿es esto un problema sobre Facebook no respetando los términos de privacidad y permitiendo que se venda información para propósitos que no corresponden? ¿O es este un problema sobre hasta qué punto puede llegar la publicidad dirigida y de qué manera eso afecta finalmente como el funcionamiento de la democracia, por así decirlo? Sí, igual son hartas cosas que estás diciendo al mismo tiempo. Déjame ir por parte. Lo primero es que la primera información que surgió a propósito de este conflicto en particular fue que se trataba de un data breach. Es decir, que había información de Facebook que hubiese sido pública fuera de los servidores de Facebook. Vendida para otro efecto. En principio, ¿no? Pero lo que en realidad funciona, y es un poco parte del punto de partida de lo que quería conversar con ustedes, es que lo que grafica este problema es básicamente que nos ilustra a gente que probablemente no estábamos tan, dispuestos a saber cómo funcionaba, es básicamente cuál es el modelo de negocio de Facebook. Y el modelo de negocio de Facebook es bastante parecido a lo que las revelaciones de Cambridge Analytica nos han señalado. Y te voy a poner un ejemplo. Usualmente cuando uno le pregunta a la gente, cuando uno conversa en la mesa del domingo respecto a cómo crees tú que se financia Facebook, la frase cliché es como, mira, si tú no pagas por el producto, tú eres el producto. Y por tanto, muchas veces la gente dice, mire, yo estoy dispuesto a entregar cierta información para que me entreguen publicidad de vuelta en un servicio que me parece muy importante, como Gmail, Facebook u otros. Pero la verdad es que en concreto, y este es mi punto inicial, ese no es el negocio de Facebook. El negocio de Facebook no es necesariamente entregarte publicidad dirigida, sino que es fundamentalmente hacer data harvesting, tomar mucha información respecto de ti e información masiva de mucha gente para efectos de poder vender esa información a terceros que se llaman data brokers por lo demás, claro, que a su vez procesan esa información para efectos de entregarte información de vuelta, sea noticias, sea publicidad u otras cosas, que es donde el corazón del problema final de Cambridge Analytica está radicado. Claro, pero para entender un poco, y corrígeme si estoy equivocado, porque puede ser, para entender un poco el tema específico que se ha derivado de la campaña Trump. El punto práctico era no solo que llegaban mensajes unitarios a cada uno de los votantes, de los eventuales votantes, sabiendo dónde vivían, sino que el problema era que se sabía cómo pensaban, se sabía qué les gustaba y por lo tanto se mandaban mensajes customizados, mensajes propios para ellos. Por lo tanto, esto era como varias vías. Por la primera vía yo entré con información de dónde vivo, entré con información de quién soy y dónde voto. Y con eso me llega un mensaje. No, agreguémosle que además de dónde vivo, es qué me gusta, de quién he hablado en mis conversaciones, etcétera, etcétera. Por lo tanto, dicen, mire señor, dele un mensaje, pero además dele este mensaje. Sí, dos cosas respecto de eso, Nicolás. Lo primero es que lo que tú mencionas, que es básicamente el cruce de información
que está disasociada a ti. Es decir, la información respecto de dónde vives, tu edad, tu ruta, en fin, no está directamente relacionada con tus likes o si es que te gusta el café express o el café en polvo, ¿correcto? Pero lo que tú estás describiendo es básicamente la conexión entre esas dos bases de datos. Y eso es básicamente el punto importante, me parece a mí, o el neural respecto a esta conversación. Porque muchas veces se dice que nuestra información es cierto, entregamos mucha información a redes sociales, pero esa información se encuentra anonimizada. ¿Sí? Eso perfecto. ¿Sí? Pero, por cierto, pero también anónima. Es decir, lo que te dicen es que la información que está allí, que se vende a data brokers, no es información de Matías del Río en particular la que se vende, sino que es una información de un anónimo que resulta que trabaja en la radio, estudió donde estudió, le gusta el café en polvo y empieza a sumarle un montón de otras cosas que lo más probable es que vayan cerrando el círculo hacia llegar a tu persona. Por tanto, la idea de la anonimización de datos cuando se trata de tal cantidad de información que se cruza es bastante precaria, no es tan clara. O sea... Y lo segundo, Nicolás, respecto a lo que tú mencionabas en la segunda parte, es que, y este me parece a mí la parte más interesante de todo este debate, bueno, hay varias, ¿verdad? Pero esta es una de las partes más interesantes, tiene que ver con que en concreto en el caso de Cambridge Analytica, el caso no se trata solamente, como lo indica la tercera de hoy día, solamente como un tercero que trata información que estaba en Facebook, sino que en concreto, y parte importante de las revelaciones que hicieron Channel 4 de la BBC ayer y antes de ayer, tiene que ver con, primero, la opacidad con la cual los ejecutivos de esta compañía trabajaban con, con gobiernos fundamentalmente y con políticos. Y lo segundo es que el servicio que ellos entregaban no era solamente mensajes dirigidos, como uno podría decir, sino que también la construcción de una realidad en torno a estos mensajes dirigidos que te hacían. Ahora, si yo sabía que el señor era homofóbico, le decía, dele mensaje homofóbico. Y de hecho creaban blogs, creaban medios, entre comillas, en lo cual te decía, mire, hay una noticia de que hay muchos haitianos que están haciendo X cosas, a este homofóbico o a este, digamos, xenófobo. Y luego mañana aparecía otra noticia en su feed diciéndole, mire, lo que pasa es que hay muchos colombianos haciendo tráfico de drogas, no sé, en las peluquerías, no tengo idea. Y mientras esa información empezaba a aparecer en el feed, lo que sucede, y es parte importante de por qué hay tantos científicos trabajando en esto, y Cambridge Analytica de hecho es un spin-off de la Universidad de Cambridge, es porque esa información era tan valiosa para efectos de cruzarlas con las otras bases de datos que hablábamos, que finalmente no solamente te permitía poder ser particularmente agudo y preciso respecto a la información que tú entregabas, sino que también podías, y esto es curioso, podías como la información que se entregaba, podía construir realidad al final, ¿no? Lo que es como parte del ABC del periodismo, pero en este caso en particular se trata de información que es falsa. Bueno, pero tú mismo has hablado, Claudio Ruiz, de un trade-off que hacemos todos porque es tan útil todo lo que nos ha entregado la tecnología en los últimos 10 años que estamos dispuestos a entregar ciertas cosas. El asunto es que es ese, según tú te entiendo a ti, ese es el centro, el modelo del negocio. La pregunta es, ¿tiene retorno esto? ¿Cómo vamos a seguir funcionando? Porque la vida hoy sin Gmail o el mail que uses tú, o sin WhatsApp, o sin Facebook para algunos, ya no es vida. O sin el GPS que me lleva todos los días, ya no es vida, se acabó esa. Entonces, ¿cómo vamos a compatibilizar de aquí en adelante este camino? Porque puede parecer sin retorno, pero yo creo que sí, se va a tener que regular. Y puede haber un camino al provisionismo, además. Yo creo que hay dos, es una buena pregunta. Yo creo que es difícil responder, pero voy a intentar responderlo de acuerdo a dos formas. La primera es que es importante saber cómo funciona la tecnología. A mí me ha pasado muchas veces que me ha tocado, me han invitado a universidades, de hecho la última vez fui en la Facultad de Derecho, un especializado de tecnología. Por tanto, era gente relativamente que estaba en el mercado y que estaba trabajando en temas vinculados con regulación de tecnología. Y me acuerdo que les pregunté si es que sabían cómo funcionaba el sistema de DNS, Internet, como el 1.0 de la Internet. Y de los 40 alumnos que estaban en la sala, ninguno sabía cómo funcionaba. Estoy hablando de expertos en regulación de tecnología. Lo que quiero decir con esto es que me parece que la primera forma de poder resolver este entuerto tiene que ver con de verdad saber cómo funciona. Por diseño hoy día estos aparatos que tenemos en nuestros bolsillos se parecen más, digamos, al monolito de 2001 Odisea del Espacio que a ese aparato que nosotros girábamos para poder llamar a nuestra abuela. Y eso es por diseño. Este es un aparato hermoso. Yo tengo ganas de tocarlo. Nuestros hijos tienen ganas de hacerle, de tocar los dedos en la pantalla. Y por tanto, no necesariamente nos hacen la pregunta respecto a qué es lo que hay dentro de esto. De si es que dentro de este aparato existe un GPS que nos sigue cada segundo alrededor y no tenemos idea de quién tiene acceso a esa información. Por tanto, la primera forma de responder esa pregunta, Matías, tengo la sensación de que es saber mejor cómo funciona la tecnología. Más cultura digital. Tener mucha mayor cultura digital hoy día no tenemos. Y lo segundo es regulación.
Hoy día, por muchas razones, buena parte de estas empresas no están sujetas a mucha regulación. Si hoy día, por ejemplo, nuestra ley de datos personales es bien precaria en Chile por lo demás, pero si es que bueno, viene la discusión sobre la nueva ley de protección de datos. En los últimos 10 años, Consuelo, ha habido discusión de la ley de protección de datos. Viene. De hecho, el gobierno de Piñera procesó 2 proyectos de ley, donde entiendo, y solamente el primero pasó el primer trámite legislativo. Pero en fin, en Chile tenemos muy escasa cultura de protección de datos personales. Nuestra ley es particularmente precaria, no tenemos ningún estándar internacional en la materia. Pero aún cuando tuviésemos porque la en mejor... Estados Unidos había. La de Estados Unidos es bien precaria también. Pues, bueno, pero algo hay. Había. Pero aún en el caso... Es que claro, espérate, son compañías multinacionales que operan a nivel global, Facebook para qué decirlo, Sí, pero claro. las regulaciones son diferentes. En Europa son mucho más estrictos y en Estados Unidos como el extremo absoluto de... Y hay 2 cosas. Por un lado también hay De la laguna. una balanza comercial. Cuando habláis de regulación, y viene un país pichiruchi como el nuestro, digamos, donde para efectos del mercado, para Facebook, es básicamente inexistente, pero lo comparas con lo que sucede en Europa. De hecho, no es casual, como lo mencionaban ustedes, que Mark Zuckerberg probablemente sea citado a declarar en el Parlamento inglés. Eso jamás podría pasar en Chile. No sé si va a ir a Inglaterra, yo tengo mis dudas. Pero lo que quiero decir con esto es que, aun cuando en Chile tuviésemos una ley de datos personales súper sofisticada y súper fuerte, el hecho de que estas empresas no tengan domicilio en Chile, por ejemplo, hace súper difícil poder hacer efectivos esos derechos que eventualmente podríamos tener. Entonces me parece a mí que es una vía de dos formas de resolverlo. Primero, saber mejor cómo funciona la tecnología, sobre todo producto de la ubicuidad que tiene toda la tecnología en nuestra vida, como ustedes bien acaban de mencionar, Waze, GPS, correo electrónico, en fin. Es importante saber cómo eso funciona. Y lo segundo es, una vez sabiendo cómo eso funciona, tener apuestas inteligentes de regulación. No solamente sobre regular porque hay que regular de manera, digamos, atolondrada, sino que entender cuáles son los espacios de regulación que en el caso de países como los nuestros son los más adecuados para poder hacer. Claudio, para terminar, estamos conversando con Claudio Ruiz de Creative Commons y también integrante del directorio de la ONG Derechos Digitales. Incluso si Facebook hubiese... Bueno, si esto lo resolviéramos, en el sentido de que Facebook no vendiera más información que no debiera vender, que se respeten todas las reglas, igual estamos un poco fritos. Este es un nuevo mundo. Porque claro, porque al final, no sé, yo ayer revisaba los 98 como datos básicos que Facebook puede obtener de ti y que tú aceptas, al decir, acepto las condiciones y términos del servicio. Y Facebook también, si tú vas, ¿por qué estoy viendo esta publicidad? ¿Han visto eso ahora? Que uno le aparece la publicidad y dice, ¿por qué estoy viendo esto? Y te explican todo. Incluso cuando ellos son súper transparentes, la verdad es que saben todo sobre uno. No sé, o sea, olvídate los criterios, la tarjeta de crédito, cuándo compraste las últimas cosas, dónde vives, quiénes son tus amigos, los tipos de restaurantes donde vas, cuándo es el aniversario de matrimonio, cuándo es el cumpleaños de tu mamá, te ofrecen flores. Claro, ¿Tú te imaginas que Correos de Chile tuviera acceso a todas las cartas que mandaban nuestros abuelos? Qué ¿A miedo. Leerlas? Claro. Porque ellos tienen acceso a las cartas abiertas, bueno, no cerradas. Entonces, el punto es que ese es el nuevo mundo en el que vivimos, y si yo opto por estar en Facebook... Así es la vida nomás, ¿o no? Estar? 2 cosas. La primera es yo estoy de acuerdo contigo. Yo no estoy en Facebook, pero entiendo que muchas veces puede no ser opción no estar en Facebook. Por ejemplo, estudias en el extranjero, tienes todas tus redes familiares ahí, es tu forma de hacer activismo muchas veces no se puede. Claro. Y está muy bien. El punto, yo creo, tiene que ver con 2 cosas. Lo primero es, de nuevo, entender cuál es el modelo de negocio de estas empresas, que básicamente es la vigilancia de tu información personal y el tratamiento de información personal. Y por tanto, lo que se conlleva respecto de esa realidad es o más regulación, mayor información, reentender el concepto de consentimiento, porque si el consentimiento está dado por la lectura de 15 páginas en inglés, en letra Arial 9, eso no es consentimiento. ¿no? Y lo segundo que me parece importante, que esto ya es un cliché a esta altura, pero es comparar un poco para entender mejor el tema regulatorio, es comparar la eventual regulación que podría haber de la explotación de los datos personales con la explotación del petróleo, ¿no? O de energía fósil, básicamente. Hay riqueza ahí. En que hay riqueza. Muchas veces cuando se hace explotación mineral existen muchos problemas medioambientales, ¿sí? Pero necesitamos esa información, necesitamos, esos recursos, ¿no? Para efectos de que este mundo funcione, porque no hay otra forma de hacerlo. Me parece a mí que esa comparación que se ha hecho muchas veces, insisto, ya es más o menos un cliché, me parece que es súper útil igual para efectos de entender cuál puede ser la aproximación regulatoria de este tipo de información, tomando en cuenta la cantidad, no solamente de información que está allí, sino que la cantidad de recursos y la cantidad de dinero que se mueve en torno a información sobre la cual ni tú, Consuelo, ni yo tenemos ningún tipo de control, ningún tipo de, de agencia
respecto de qué es lo que puede pasar, qué es lo que no puede pasar, y al final se trata de información súper sensible de nosotros, sobre la cual no tenemos ningún tipo de control y no sabemos quién la tiene en su poder. Es la educación, estúpido. Claudio Ruiz, Ocupémonos de eso. 1.000.000 de gracias por estar con nosotros. Cuando quieran. Oye, recibimos una llamada del Ministerio del Trabajo indicándonos que No Más FP no va a ser recibido esta semana, que no hay una reunión programada y que probablemente la próxima semana o algo por el Sí, estilo. porque el orden de la agenda, si bien es insignificante, igual es algo, igual es una señal, igual es simbólica. Yo lo veo básicamente como la intención del gobierno de no apurar una discusión en la que no está dispuesto a entrar. Pero esa es una interpretación muy mía. 8:53. Para mí TC significa turismo de carretera. Sí, me imaginaba. Pero para mucha gente el TC es... Para mí significa tarjeta de crédito. ¿También? Pago TC. ¿Han visto las cartolas cuando uno ve aquí? Sí, pago TC. Tienes toda razón. Pero para mí el TC, el turismo de carretera, es una categoría histórica del autónomo chileno. Sí. Que este fin de semana vuelve el sábado en Codegua. Por ahí, bueno, es otra historia. Pero el TC es el Tribunal Constitucional. Sí, pues. Bueno, lo conversábamos a comienzos de semana con el ministro de Educación, Gerardo Varela, respecto de, bueno, todos los temas que tiene arriba de la mesa, y uno de ellos era Nunca había visto a alguien escabullir una respuesta de manera más directa y sin ningún tapujo que el ministro Varela en esa materia. Bueno, básicamente el Tribunal Constitucional está revisando las leyes de educación que se han ido aprobando, y una de ellas es la ley de universidades. Y por lo que traen en los diarios, ayer tenía que ser la votación, se suspendió para hoy. Uno de los ministros pidió más tiempo, pero ya se han expuesto las posturas y está claro que el presidente del Tribunal Constitucional va a hacer el voto dirimente, Iván Aróstica, para un punto clave que es la propiedad. O sea, si la empresa madre... Si la dueña de la universidad puede tener... No. El paraguas. Porque la universidad puede no lucrar. Tiene que no lucrar. Perdón, no puede lucrar. No puede. Pero la discusión era que, de acuerdo a la norma, la interpretación era que, por lo tanto, si la empresa madre lucraba, no podía ser dueña. Entonces, y la interpretación es que eso es porque alguien puede tener una empresa comercial, a su vez tener una fundación, ser, comillas, propietario de una fundación, eventualmente, esa es parte de la interpretación muy simple que se ha dado, y eso no implica que la fundación vaya a tener lucro. Y que tenga presencia en el directorio. Es interesante que se aprobó, pero se aprobó con quórums que están puestos en duda. Por razón administrativa. Y ese es el punto que se va a... El punto es respecto de... Pero no es solo administrativo. Bueno, pero el punto es respecto de si tenía categoría de ley orgánica constitucional y que por lo tanto le habría faltado un voto. O sea, que cuando se votó, se había votado con requerimientos de quórum distintos. Y el requerimiento era un voto más. Pero, pero bueno, en la práctica se declara inconstitucional porque se votó de una manera que no correspondía, porque tenía el carácter de ley orgánica constitucional y no de mera ley. Pero yo creo que no es nada de menor ni administrativo. Es de fondo. Mire, señor, usted Parlamento lo hizo mal. Usted tenía que haber votado esto como si fuera una norma de quórum calificado, dado que era una ley orgánica constitucional, y al criterio del tribunal, esto no puede ser ley porque no cumplió con los requisitos de la ley. O sea, por un voto o por 20 no cumplió con los requisitos de la ley. Ya, está bien. Pero si es insólito que el Parlamento no haya visto eso, que el gobierno, la nueva mayoría, no haya visto eso, porque le faltó un voto, bien se lo podría haber conseguido, ¿no? Tranquilamente. Sí. Claro, habiendo mayoría, además. En una de esas no hizo los esfuerzos porque tenía los votos. Y lo que no sabía que en el fondo no tenían los votos porque después se lo iban a considerar ley orgánica constitucional. Bueno, me gustaría en todo caso... ¿Vuelve atrás o queda...? Por lo que yo, ¿sabes qué? No estoy acá yo del tema, porque por lo que estoy leyendo dice que murió, caput. ¿Se juega el partido de nuevo o pierde los puntos? No, pierde los puntos. ¿Pierden los puntos? Mira. Entonces, básicamente, y es lo que van a decir los estudiantes, es que se abre nuevamente la puerta al lucro en la educación superior en nuestro país. Ese va a ser el punto que van a hacer la lectura. Los estudiantes. Sí. Esa es la lectura. Ya nos tenemos que ir, 8:56, ya viene información privilegiada. Y hoy 21, Ofra House. Ese es el lugar notable. ¿Me pillaste? ¿Cómo se llama? ¿A mí también? ¿Cómo se llama? Ofra, como Ofra Whitney. Opera. Opera o Ofra. ¿O será ópera? Opera House. Escuche Duna y entérese, 8:57. Aquí dice Opera. Buen día, gracias, chau.